Por eso es que tu línea de tratamiento, ¿en qué consiste? Para la inflamación, ¿qué das? Antiinflamatorio, ¿cierto? Pero como está contraindicado, o bueno, podrían generar, no está recomendado, ¿ok? AINES, ¿cuál es la otra opción para generar antiinflamación? Corticoides. ¿Ok? Para la broncoconstricción, ¿qué das? Beta-2 agonistas. Beta-2 agonistas, pues. ¿Ok? Y para el edema un poquito también ayudan los corticoides, porque el edema es más que nada inflamatorio. ¿Ok? Entonces, ustedes me dijeron hace un momento, ¿ok? Que es reversible, ¿cierto? ¿Y qué criterios tengo que tener yo en cuenta para saber que es un patrón reversible? Que sea mayor a 12. ¿Ok? Más de 12%, ¿cierto? ¿Qué más? Y 200 Más de 200, ¿qué? Mililitros. Mililitros. Y adicionalmente a eso, agréguenle por favor la última guía de la GINA 2024. ¿Ok? Dicen que otro patrón para reversibilidad es más del 10% del valor teórico en un paciente. Entonces, si mi paciente tiene un patrón obstructivo, que en la clase de POC ya les enseñé cómo diagnosticar un patrón obstructivo, ¿cierto? ¿Ok? Tiene reversibilidad de lo que ya hemos comentado. ¿Ok? Tenemos frente a nuestros ojos a un paciente con ¿qué? Con asma, ¿cierto? ¿Ok? ¿Y qué usamos para tratar a un paciente con asma? Corticoides inhalados. Bueno, antes de ir a diagnóstico, pero antes de ir a tratamiento. Ya hablamos de diagnóstico, ya hablamos de los síntomas. ¿Okay? ¿Y cuál es el componente más importante que tiene que haber en asma? O al menos al inicio del asma. Tiene que haber un componente alérgico. Porque acuérdate que hay dos tipos de asma, ¿cierto? ¿Cuáles son? El asma intrínseco y el asma extrínseco, ¿cierto? Que el asma intrínseco también conocido como el asma del chibolo, ¿cierto? ¿Ok? Y el asma extrínseco como asma del adulto, ¿sí? Que por cierto, el asma del adulto es mucho más difícil de manejar, tiene más complicaciones, ¿ok? Y normalmente sube de step mucho más rápido, ¿ok? Mientras que el asma del chibolo, ¿ok? Está principalmente regulado por mastocitos. ¿Esto qué quiere decir? Por histamina, y por ende, con mayor frecuencia está asociado a alergias. El asma del adulto no. El asma del adulto, ¿ok? Es más frecuentemente causado por un eosinófilo, ¿ok? Y ustedes sabrán que el eosinófilo está relacionado ¿con quién? Con la interleuquina 5, con la interleuquina 3 y también ¿con quién? No, 4. No. Con la inmunoglobulina de la alergia. ¿Cuál es la inmunoglobulina de la alergia? La inmunoglobulina E. G no A, E. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Entonces dijimos que para la inflamación que vamos a dar, antiinflamatorio, ¿cierto? ¿Cuál es el otro nombre? Perdón, ¿qué antiinflamatorio? Los corti. Les enseñé en la clase de POC cómo funcionaban los corticoides. ¿Sí? ¿Inhibían qué cosa? La histona acetiltransferasa. ¿Y cuál era la función de la histona acetiltransferasa? Desdoblar el ADN que está enrollado en las histonas, ¿cierto? ¿Y para qué desdoblaba ese ADN que está enrollado en las histonas? Para que éstas puedan transcribirse y luego traducirse. O en otras palabras, que para que puedan producir RNA mensajero, que luego pueda ser leído por los ribosomas para producir proteínas. ¿Okay? ¿Qué más tenías que saber sobre los corticoides? Que tenían su receptor su proteína fijadora de corticoides, que estaba acoplada ¿a quién? A una proteína de shock térmico, o PSH o HCP, perdón. ¿Ok? Y obviamente, ¿dónde estaba ese receptor? Sí, ese complejo de HCP más CBP en el núcleo de la célula. ¿Ok? Y para recordar, doctores, ¿ok? ¿Cómo es que funciona? El receptor beta 2 o los beta 2 agonistas, tenemos que recordar qué cosa, cómo se contrae el músculo liso, ¿cierto?
¿Ok? ¿Y cómo se da la contracción de músculo liso? Del Hola. complejo calcio-calmodulina. ¿Ok? Acuérdate que tenías acá un canal de calcio, el famoso canal de calcio tipo L, ¿ok? Que en verdad su nombre es de Low Affinity, pero por alguna obra y gracia del Señor también empieza con la L de lento. ¿Y ustedes cómo lo conocen? Como el canal lento de calcio, ¿cierto? Pero en realidad su nombre es el canal de baja afinidad, de Low Affinity. ¿Ok? Este calcio entraba, ¿y a dónde se iba a dirigir? Al depósito de calcio que tiene cada célula, ¿cierto? En este caso, ¿cómo se llama esta estructura? Retículo En cualquier otra célula se llamaría retículo endoplasmático, pero como estamos en músculo, endoplasmático. el retículo sarcoplasmático, ¿cierto? ¿Ok? Y los que han leído Boron, ¿ok? Te dicen que este receptor es un receptor de ranolina tipo 3, ¿cierto? ¿Ok? Y este calcio iba a tocar este receptor de ranolina, le tocaba la puerta, y acá te he dicho que hay un montón de ¿qué? De calcio, ¿cierto? Le tocaba la puerta y este salía a jugar. Y cuando se juntaban el calcio del intra con el calcio del extra, se formaba el famoso ¿qué? El famoso chispazo de calcio. ¿Ok? Acuérdense que el chispazo de calcio es un evento bastante importante. ¿Ok? Pasa pues. A nivel de la contracción muscular lisa. ¿Ok? Este chispazo de calcio, ahora sí, generaba ¿qué cosa? La unión de calcio ¿con quién? Con calmodulina. ¿Ok? Y esta unión de calcio con calmodulina, ¿qué generaba? Que se active ¿quién? La fosforina. La quinasa de cadena ligera de miosina. ¿Ok? Esta es la inactiva y se... ¿Ok? Y esta quinasa de cadena ligera de miosina activa, ¿qué hacía? Fosforilaba la cadena ligera de miosina. Fosforilaba, o en otras palabras, activaba la ATPasa y rompía el ATP ¿en qué cosa? En ADP más fósforo. Pues. Y este fósforo que tú acabas de liberar iba ¿hacia dónde? Hacia las cabezas de miosina, ¿cierto? Estaban por acá. Y cuando estas se fosforilaban, cambiaban su conformación, ¿ok? E interactuaban con las moléculas de actina, ¿cierto? Y así se producía la contracción de músculo liso. Y ustedes sabrán que después hay otro proceso bastante complejo para la relajación del mismo, ¿ok? Que me imagino que ya han visto en Morfo 3, así que no, bueno, en Morfo 2 y en Morfo 3, así que no vale la pena hacer hincapié. ¿Ok? ¿Y qué pasa en el pulmón? En el pulmón, ¿ok? Tenemos al receptor beta 2. ¿Ok? El receptor beta 2 es un receptor que está acoplado a proteína GS. ¿Ok? Y como proteína GS, ¿qué quiere decir? Que tiene una adenilci y el adenilciclasa ¿qué va a convertir? ATP ¿en qué? En AMP cíclico. Este AMP cíclico va a generar una proteína quinasa A, ¿cierto? Va a activar una proteína quinasa A. Y esta proteína quinasa A va a actuar a dos niveles. ¿Ok? A tres, perdón. Va a activar la fosfatasa, y ahorita voy a explicarles qué es lo que hace. ¿Ok? Va a inactivar a la cadena ligera de miosina. ¿Ok? Y también baja la actividad de la ATPasa. ¿Ok? Entonces, si es que hace todos esos efectos, ¿qué vas a generar en ese músculo? ¿Lo vas a contraer o lo vas a relajar? Relajación. Lo vas a relajar, pues. ¿Por qué? Porque si no hay ATPasa, no va a haber fósforo para que fosforile esto que está acá, ¿cierto? ¿Ok? Y si no hay cadena ligera de miosina, tampoco se activa la fosfatasa, ¿cierto? ¿Ok? Y si activa la fosfatasa, ¿qué es la fosfatasa, doctor? Hay una molécula que viene acá y este fósforo que está acá lo patea, lo bota. Esa es la fosfatasa. Entonces, si es que la cabeza de miosina pierde su fósforo, ¿cómo va a volver?
a su estado inactivo, ¿cierto? ¿Ok? Y adicionalmente a eso, la proteína quinasa A, ¿qué hace? Baja la cantidad de calcio intracelular. ¿Ok? Y aquí sí queda la duda de si actúa a este nivel o de si actúa a este nivel. No se sabe cuál de los dos. Porque tú sabes que la inactivación de cualquiera de estos dos genera disminución de calcio, ¿cierto? Y si hay disminución de calcio, hay disminución de la unión de calcio con calmodulina. O en otras palabras, no hay chispazo de calcio. ¿Ok? Lo que estás buscando es del músculo esquelético, por si acaso. O en inglés Smooth Muscle Contraction y te va a salir. El primer gráfico que te sale a la izquierda es el más simple de todos. ¿Salió? Hay uno que dice contracción y relajación en el mismo gráfico, los dos, que tiene fondo amarillo. ¿Sí? Ya la página sí no me acuerdo, pero siempre sí me acuerdo. Eso es lo malo de tener memoria idéntica. O lo que ustedes llaman memoria fotográfica. ¿Te salió, no? Yo tengo memoria por ahí. No, la página sí no me acuerdo, porque nunca leo la página, pero sí me acuerdo que sale primero a la izquierda. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo doy un beta 2 agonista? Voy a hacer lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué efecto tendrá el beta 2 agonista? Broncodilata. Y es por eso que doy salbutamol a mi paciente que tiene asma, ¿cierto? ¿Ok? O en todo caso, según la última guía, Formoter. Formoter. ¿Ven que fármaco no es tan complicado? Es solo recordar algunas cositas. Ok, ¿alguna duda sobre cómo es que actúan los beta 2 agonistas? No. Ok, ¿qué quiero que te lleves de la explicación que te acabo de dar? Que básicamente lo que hacen los beta 2 agonistas, ¿qué cosa es? Bajar los niveles de calcio en el intracelular de la célula muscular lisa, por ende no se contrae. Y eso es lo contrario, entonces se relaja, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué más hace? Inhibe la quinasa, la activación de la quinasa de cadena ligera de miosina. ¿Ok? Entonces, ¿sí? Si es que tú sabes cuál es la función de la quinasa de cadena ligera de miosina, vas a ver todo lo que ocurre después. ¿Ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. Ok, si es que ustedes son más ok. Ya que esta semana vamos a hablar de la maestría de inteligencias múltiples, si es que ustedes son más visuales. Ok. Todo esto es un receptor beta 2, ¿cierto? Y es un receptor GS. Entonces, ¿qué va a convertir? ATP en AMP cíclico mediante ¿quién? Una adenosina. Y este AMP cíclico, acuérdate que acá tendría que estar, ¿qué cosa? La proteína quinasa A, ¿cierto? ¿Y qué te dije que hacía? Inactiva la cadena ligera de miosina y disminuye, ¿qué cosa? Calcio intracelular. Entonces no hay contracción en el músculo liso, por ende hay relajación. Y si es que estamos hablando de relajación en el músculo respiratorio, como efecto tenemos broncodilata. Me ofende que le hayas tomado foto de eso y no a mi gráfico que está más bonito. Ok. Ok, cosas puntuales que tienes que saber sobre asma y EPOC. Ok. ¿Qué pasaba en el EPOC? ¿Qué pasaba en el EPOC? Mucha secreción, cosas. Acuérdate, lo primero es que no hay un componente, ¿qué cosa? Alérgico. Entonces, si yo hablo de inmunoglobulina E
hablo de mastocitos o hablo de interleuquina 5, estoy hablando principalmente de quién. Alergia. De asma, ¿cierto? ¿Ok? Luego que tenías que recordar, importantísimo, ¿ok? En EPOC, que tienes que tener un factor de riesgo al cual hayas sido expuesto durante mucho tiempo. ¿A la cabeza quién? Tabaco, ¿cierto? ¿Ok? Luego, después, ¿quién venía? Las enfermedades ocupacionales, ¿cierto? ¿Como cuáles? La neumoconiosis, ¿ok? Asbestosis, silicosis, ¿ok? Y todo lo que pasa en la mina. Y luego, en orden de frecuencia, ¿qué pasaba? La exposición a biomasas. ¿Ok? Por ejemplo, la gente que cocina con leña, ¿cierto? ¿Ok? O la gente que trabaja en las minas de carbón. ¿Ok? Luego, tenías que recordar qué cosa. Que el EPOC te da dos patrones, ¿cierto? Un patrón bronquítico y un patrón enfisematoso. ¿Ok? Y de nuevo, como ustedes al parecer son más visuales, ok. Acuérdate, ok, el bronquítico es el paciente gordito, ok, el que más se parece al asma, y el enfisematoso es el paciente que está todo chupado, ok, ¿sí? Uno que es un paciente azul, ¿por qué? Porque se cansa rápido y su pulmón ya no da más, ok, y el otro es el soplador rosado. Uno tiene problemas, ¿sí? Principalmente ¿dónde? Principalmente obstructivos, ok. Aquí está todo lo que tú puedas recordar. ¿Okay? Acuérdate que como este se parece más a asma, ¿qué va a tener en gran cantidad? ¿Qué dice acá? Sibilancias. Sibilancias. Este no tiene tanto. ¿Ok? ¿Y qué predomina en el enfisematoso? La disnea. ¿Ok? ¿Ok? Y acá, como tenemos componente como tenemos componente alérgico, vamos a tener ¿qué cosa a la cabeza? Alérgenos, ¿cierto? ¿Qué alérgenos, doctor? La polución, ¿sí saben qué es polución, no? Sí. ¿Ok? El smog. ¿Ok? ¿Qué más? Ácaros. ¿Ok? ¿A ti que te gusta dormir con los peluches de tu ex? Ahí está. ¿Ok? ¿Qué más? Polvo, polen. ¿Ok? Se exacerba con las estaciones por el cambio de clima. ¿Ok? Sin embargo, ¿ok? Tenemos un punto medio, ¿ok? Que podría ser, entre comillas, la mezcla de las dos enfermedades. Otros autores dicen que simplemente es el punto medio entre el asma que no está bien controlado y está llevándote EPOC. ¿Ok? Pero como te dije hace un momento, ¿quién te va a llevar más a eso? ¿El asma del niño o el asma del adulto? El asma del adulto. ¿Ok? El asma del adulto normalmente, ¿sí? Por todos estos factores que no puedes controlar cuando eres adulto, ¿ok? Termina convirtiéndose en EPOC. ¿Ok? ¿Y por qué se hace, dame un toque? ¿Y por qué se hace una espirometría, doctor? ¿Por qué tiene que hacerse una espirometría siempre? Porque ¿cuál es la otra forma de saber si es asma o EPOC? Tienes que volarte un bronquio, ¿ok? ¿Sí? Y hacerle anatopátomos. ¿Ok? No creo que haya alguien voluntario, ¿ok? Para decir, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando en el bronquio? Bueno, no bronquio, sino un bronquiol. ¿Ok? Y mira, ¿qué es lo que pasa en el asma? Todavía tienes gran cantidad de ¿qué? De músculo, ¿cierto? ¿Ok? Y no sé si se ve bien, ¿ok? Pero aquí todavía los alvéolos están intactos. Pero mira acá, el alvéolo ya está destrozado. ¿Y tiene músculo o no tiene músculo? Prácticamente nada. ¿Ha sido reemplazado por quién? Por tejido fibrótico. ¿Ok? Si te das cuenta, los grados de obstrucción, ¿ok? Son casi los mismos, ¿ah? ¿Ok? Y no hay otra variación a nivel estructural. ¿Ok?
Ahora sí, cuéntame. Ahí, entonces como tal, ambos tienen lo que es o sea, según el gráfico anterior, o sea, hay eosinofilia como tal, ¿no? Ujú. Ok. ¿Hasta aquí vamos bien? Porque acuérdate que había un componente en el tratamiento del EPOC en el cual hacías un lavado broncoalveolar y veías cuántos leucocitos, cuántos eosinófilos tenía, ¿cierto? Ok. Porque, ok, un asma se puede convertir en EPOC. Como te dije hace un momento, lo más probable es que el asma del adulto, ok, se convierta en EPOC. El asma del adulto es el tipo 2. Ujú. Tipo 2. ¿Hasta aquí? ¿Todo bien? Ok. Ok, ahí tienes cómo se diagnostica cada una de estas vainas. Ok. Y esto ya hablamos hace un momento, ¿cierto? Aquí, ¿qué tendrías que agregar? Los anticolinérgicos. ¿Ok? ¿Y quiénes son los anticolinérgicos? Ipros. El ipratropio con su tío, el tiotropio. ¿Ok? ¿Y cuál era la diferencia entre ipratropio y tiotropio? Que el tiotropio tenía un poquito más de afinidad por M3. No afinidad completa, pero tenía un poquito más de afinidad para M3. ¿Ok? Entonces, ¿quién tenía más posibilidades de generarte síntomas anticolinérgicos? El tío. El ipratropio, pues. Porque no te acabo de decir hace un momento que el tiotropio es más selectivo por M3. ¿Y tú dónde quieres que actúe? A nivel de M3. Pues. Ok. Ya que tenemos el gráfico ahí. Ok. Ustedes saben, por sus clases de Morfo 3, ¿ok? Que el receptor M3, ¿qué tipo es? GQ. ¿Qué tipo es? GQ, ¿cierto? ¿Qué pues? ¿Y el GQ no te dije que trabaja con quién? Con IP3. ¿Con calcio? ¿Y qué pasa si aumentas el calcio? Mayor contracción. Es por eso que das un anticolinérgico. Si cortas esa cadena, ¿qué va a pasar? Ya no va a haber calcio, ¿cierto? Y si ya no hay calcio, ya no va a haber contracción muscular, o en su efecto también puede decir que se relaja el músculo. Okay. Sí. Acá, para agregarlo, ok, tenemos qué cosa? Una enzima, ¿cierto? ¿Cómo se llama esta enzima? La fosfodiesterasa. ¿De qué se encarga la fosfodiesterasa? De eliminar al ADP cíclico. ¿Ok? Entonces, yo para ayudar a mi paciente tendría que darle un fármaco que haga lo mismo que la fosfodiesterasa o que inhiba la fosfodiesterasa. El inhiba. Que inhiba, ¿cierto? ¿Y cómo se llaman esos fármacos que inhiben a la fosfodiesterasa? Las famosas metilsantinas. ¿Cuáles son ejemplos? La teofilina. Que por cierto ya no se usa hace mucho. Pero es importante que la sepan. Luego, ¿qué nos queda? Los antileucotrienos, ¿cierto? ¿Quiénes son los antileucotrienos? ¿Hola? ¿Quiénes son los antileucotrienos? Montelukast y Safelukast. ¿Ok? Y tenían a los famosos estabilizadores del mastocito. ¿Y cuáles eran? ¿Cuál era la cabeza? El sileutón. ¿Cómo? Sileutón.
Ok. Y ya tenemos todos los fármacos. Todos los fármacos que actúan dentro de la fisiopatología del asma. Que por cierto, ¿por qué estoy tocando someramente los demás fármacos? Porque en realidad lo que más se usa, ¿qué son? Los que estaban en la lista, ¿cierto? Ok. Lo que les decía hace un momento, ¿no? ¿Ok? Aparte de las medidas farmacológicas, lo más importante es ¿qué cosa? Las medidas no farmacológicas. ¿Qué le vas a decir al paciente? Que deje de fumar. ¿Ok? Ojo, que esto también aplica ¿para qué? Para los fumadores pasivos. ¿Ok? El paciente que tiene asma no puede estar cerca de fumadores activos. ¿Ok? Y también aplica ¿para qué? La guía de 2024 dice que esto también aplica para los vapes. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque acuérdate, ¿ok?, que el vape tiene como solvente, ¿qué sustancia? El polietilenglicol. ¿Ok? Y el polietilenglicol también tiene, ¿sí?, al ser expuesto a altas temperaturas, ¿qué es lo que hace el vape? ¿Ok? ¿Sí? Genera sustancias que podrían empeorar el asma. Casi igual o peor que un cigarro. ¿Ok? Así que no tiene las sustancias tóxicas que tiene el cigarro, ¿ok?, pero también puede dañar tu pulmoncito. ¿Ok? ¿Qué más le vas a decir al paciente? Que no se exponga a ¿qué? ¿Qué dice ahí? ¿Qué significa polución? Contaminación. A la contaminación. ¿Ok? Por ejemplo, un paciente que tiene asma, ¿podrá vivir en la Javier Prado? No. No, ¿cierto? ¿Ok? Y si vive en la Javier Prado, su casa tendría que estar herméticamente cerrada con un purificador de aire en cada ambiente, ¿cierto? Qué cosa que es imposible. ¿Ok? ¿Qué más le vas a decir? Si tú sabes que el paciente es alérgico a algo, que le vas a quitar. Los alérgenos. Entonces, ¿qué vas a hacer? Botas los peluches de tu ex. ¿Qué más? Usas, ¿sí?, sábanas antiácaros. Usas antiácaros en el aire también. ¿Ok? Y tienes que evitar ¿qué cosa? Salir mucho tiempo en los cambios de estación. ¿Sí? Porque ustedes sabrán que para los pacientes que tienen rinitis alérgica y asma, ¿ok?, la primavera es la peor estación, ¿cierto? ¿Ok? Y aquí ocurre algo también bastante importante. Al paciente tienes que decirle ¿qué cosa? Que se vacune. ¿Sí? En Latinoamérica, principalmente, ¿contra qué se tiene que vacunar? Contra la influenza y contra el neumococo. ¿Okay? En otras realidades se le agrega lo que hemos comentado, la vacuna contra el virus sincitial respiratorio. ¿Ok? Y adicionalmente a eso, tenemos que vacunarlo ¿contra qué? ¿Qué enfermedad nos tuvo guardados durante un año? ¿Ok? ¿Y la vacuna sería contra el COVID o contra el SARS-CoV-2? Contra el SARS-CoV-2, ¿cierto? Que por cierto, me imagino que ustedes ya tendrán su sexta dosis, ¿no? ¿Ok? O sea, queda la tercera. Recuerden que un paciente que no está siendo vacunado y que no está recibiendo las dosis adecuadas, ¿ok?, es simplemente un caldo de cultivo. ¿Para qué? Para mutaciones en el virus. En otro caso, si es que sale alguna mutación, alguna otra variante de Perú, ustedes son los culpables. ¿Ok? Que por alguna razón la gente piensa que ya no hay SARS-CoV-2, ¿no? Que creo que han interpretado la eficacia de las vacunas con el hecho de que se ha erradicado, pero en realidad no se ha erradicado. No sé si en septiembre, octubre del año pasado hubo otro pico y hubo un montón de gente que se volvió a morir. Así que dejen de pensar que no hay SARS-CoV-2, ¿no? Está ahí esperando que ustedes sigan sin vacunarse para que haya otra mutación. ¿Sí? Y otra vez se baje al 10% de la población. Y otra vez los guardo. Y otra vez haya caso COVID para terminar de construir mi candidato. Igual no los alcanza ustedes. Porque la proyección es que se vuelva a ver otro pico en de cada 2 a 3 años.
Así que 2 o 3 años todavía no terminan la carrera. Qué pena. Algún día sabrán lo que es ganar 18.000 soles al mes. ¿Ok? No sé, voy a repetir. Listo. Entonces, ¿qué le vamos a dar? Corticoides inhalados. Pero mira, ok, los corticoides inhalados, si bien son de primera línea para el asma, ¿para quién no son de primera línea? Para EPOC, ¿cierto? Como estábamos comentando en la clase. ¿Ok? Y hace mucho tiempo que se creía que solo los SABA eran efectivos. ¿Ok? Por eso es que vas a ver todavía gente que tiene asma y que no usa corticoides. ¿Ok? Que están solo con salbutamol y así según ellos están controlando su enfermedad. ¿Sí? Acuérdate que los corticoides inhalados se ha demostrado que tienen disminución de complicaciones, disminución de exacerbaciones y disminución de la mortalidad. ¿Ok? Desde hace mucho tiempo, ¿eh? Desde aproximadamente el 2020, 2019, la Gina ya lo recomienda dentro de los STEPS. ¿Ok? Doctor, ¿son corticoides inhalados o intranasales? No, inhalados. Porque los corticoides intranasales, ¿para quién son? Para rinitis, ¿cierto? Rinitis. La verdad, ese era el de primera línea, me estaba olvidando. Ok, los anticolinérgicos. Sí se ven. En última instancia tenemos los corticoides sistémicos o orales, ok, teofilina, y en caso de que el paciente lo necesite, esperemos que no, oxígeno. Hasta ahí debería acabar mi clase y sería genial, pero en vista de que al parecer estamos más perdidos que la mamá de Marco en asma, ok, miren, para el tratamiento del asma, nosotros tenemos, según la Gina, 5 steps. ¿Ok? Step 1, Step 2, Step 3, step 4 y Step 5. ¿Ok? El último nivel, que es el Step 5, en donde, como yo digo, le metes todas las cremas. ¿Ok? ¿Sí? Lo limitas ¿para quién? Para pacientes que hayan tenido más de 2 exacerbaciones del asma en las últimas 2 semanas. Para pacientes que hayan visitado por emergencia en los últimos 3 o 4 meses por una exacerbación del asma, o para un paciente que haya tenido una complicación mortal del asma en los últimos 6 meses. ¿Ok? ¿Y qué es una complicación mortal del asma? Acuérdense que hay un estadio que se llama el tórax silente. ¿Ok? Tórax silencioso. ¿Ok? Tiene un nombre más que no me acuerdo ahorita. ¿Okay? Y obviamente, ¿sí? Ese paciente se te va a morir si tú no lo tratas. ¿Ok? ¿Sí? Es más, si tú detectas que un paciente tiene tórax silente, ¿cómo lo detectas? ¿Sí? Aparte de que el paciente va a venir agitado o puede llegarte inconsciente, cuando tú escuchas, no hay nada, pues por eso se llama silente. ¿Ok? Ni bien pasa eso, lo único que tienes que hacer es ¿qué cosa? Llamar a UCI. ¿Por qué? Porque ese paciente lo vas a tener que intubar. Y si no le intubo, doctor, y le pongo oxígeno para que mejore, Se muere. me avisas qué fruta te gusta para ir a visitarte al penal. ¿Ok? Entonces, ahora te voy a enseñar cuándo usas el Step 4, cuándo usas el Step 3, el Step 2 y el Step 1. ¿Ok? Mira, ¿qué te dice la guía? Si el paciente, ¿ok? Ha tenido, si el paciente tiene, primero le vas a decir, ¿cómo has estado las últimas 4 semanas? ¿Ok? Siempre se hace esa pregunta. ¿Ok? Y el paciente te dice, doctor, ¿sabes qué? Todos los días tengo síntomas. Todos los días tengo tos, todos los días siento que se me cierra el pecho, o todos los días tengo sibilancias. Todos los días. ¿Ok? Y le preguntas, ¿ok? Eso es en el día. ¿Y en la noche te va bien? Te dice, no, doctor. ¿Ok? Me he levantado más de 2 veces por semana en la noche porque me faltaba el aire. ¿Ok? Hasta ahí ya sabemos que no es un paciente que esté yendo bien, ¿cierto? ¿Ok? Entonces,
¿Ok? Y si además de eso, el paciente tiene alguna disminución de la función del pulmón o una exacerbación reciente, como les decía hace un momento, ¿ok? ¿Con qué vas a iniciar? Con el step 4. ¿Estamos bien? De nuevo, paciente que tiene síntomas diurnos, ¿cuándo? ¿Más de 2 veces? Todos los días. ¿Y nocturnos? Más de 2 por semana. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos te puede decir en total si son 4 semanas? 8 veces, ¿cierto? ¿Ok? Ahí que iniciamos, step 4. ¿Ok? Mira, vamos a dejar este que está acá al medio para que no te confundas y vamos a ir al más leve de todos. ¿Ok? ¿Qué te va a decir el paciente? Que tiene síntomas menos de 3 días a la semana, ¿ok? Y el paciente no tiene ninguna variación de la función del pulmón, ¿ok? Y no tiene ningún síntoma nocturno, ¿ok? Ese paciente es tributario ¿para quién? Para el step 1 o step 2. Ahorita vamos a ver la diferencia entre cada uno, ¿ok? ¿Hasta aquí estamos bien? Ok. ¿Seguros? ¿Y no hay síntomas de noche? No, acá no puede haber síntomas nocturnos. ¿Ok? Mientras uno no tiene síntomas nocturnos, el otro que es para step 4 tiene más de 2 síntomas nocturnos por semana, ¿cierto? ¿Ok? Mientras que uno tiene síntomas menos de 3 días a la semana, ¿ok? El otro que tiene todos los. Doctor, y lo que no es step 4, ni es step 1 ni 2, ¿qué sería? Step 3. ¿Ok? ¿Estamos bien? ¿Ok? Una más. El step 4, ya, el step 5 no está en discusión, ¿cierto? Sí, es el más fácil de todos. ¿Ok? El step 4, ¿cuál es? Diurnos todos los días. Nocturnos, más de 2 por semana. ¿Ok? ¿Y cuánto tiempo le vas a preguntar al paciente? Las 4 últimas 4 semanas. semanas. ¿Ok? ¿Y el step 1 y 2? Síntomas menores a Síntomas diurnos menos de 3 veces por semana y no hay síntomas nocturnos. Porque se sobreentiende, creo yo, que si el paciente tiene síntomas nocturnos, el que está jodido. Pues. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque cuando uno duerme, ¿qué sistema predomina? El El sistema nervioso parasimpático, ¿cierto? ¿Ok? ¿Qué hace el parasimpático en el pulmón? ¿No hace broncoconstricción y broncorrea? Ya pues, ¿eso qué quiere decir? Que si se le cierra un poquito el pecho al paciente, que debería ser lo normal y debería tolerarlo, el paciente tiene que despertarse. ¿Ok? Ojo, que te estoy hablando de un paciente que está yendo a consulta, no un paciente de emergencia. Después vamos a hablar del paciente de emergencia. ¿Ok? ¿Sí? Es un paciente que se está sentando frente a ti, pero que está en consultorio, no está de emergencia. Porque si está de emergencia vamos a estratificar en pacientes leve, moderado, paciente grave y paciente que pueda tener en riesgo vital, perdón. ¿Ok? ¿Estamos bien hasta acá? ¿Ok? Una vez que nosotros ya sabemos, ¿ok? Si el paciente ha tenido, ¿ok? Perdón, ¿qué step es el paciente? Ahora sí podemos hablar de qué fármacos se recibe en cada step. ¿Ok? Y ojo, ¿ok? Vamos a seguir el track 1, que es el que está a la izquierda, ¿ok? Porque el track 2 ya no está recomendado, ¿ok? Este track que usa tu papá, si es que es asmático, que solo usa salbutamol, ya no se usa, ¿ok? Entonces, ¿qué le vamos a dar al paciente del step 1? ¿Qué dice acá? Corticoides inhalados. corticoides inhalados y formoterol. Corticoides inhalados, ¿ok? Con formoterol, ¿cierto? Pero ¿solo cuándo? Cuando lo necesita. ¿Ok? Mira, acá te dice que para el step 1 y el step 2 no hay mucha diferencia. Pero, ¿ok? ¿Qué te dice de la guía? Que en el step 2 a veces puedes iniciarle si quieres diario. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque acuérdate que en el step 1, sí, los síntomas son esporádicos, mientras que en el step 2 ya son más frecuentes. ¿Ok? Luego, subimos, ¿ok? ¿Y qué te dice en el step 3? Corticoides inhalados.
Corticoides inhalados, ¿ok? Mantenimiento. Normal. ¿Sí? Y dosis de Y de mantenimiento, rescate. ¿ok? Ahorita vamos a ver esto de Mart y lo de Aero, ¿ya? ¿Ok? Y luego, en el step 4, ¿qué hacemos? Ya no es a baja dosis, ¿cierto? Sino a dosis, ¿qué dice acá? Media, ¿ok? Y para el step 5, ¿qué crees que usaría? Si acá es dosis baja, media, para el step 5, ¿qué sería? Dosis altos, ¿ok? Y si quieres, algo más concreto, acá está todo. Cuando inicias step 1, cuando inicias step 2 y todo. Dímelo. En el step 3 no salía nada de formoterol, solo es No, dosis no. de mantenimiento. No, formoterol también. Ah, también. Sí, lo que cambias es la dosis de corticoides. ¿Esto qué quiere decir? Que en el step 1 y el step 2 tú regulas la cantidad de fármaco que vas a aplicar en base a la necesidad de formoterol. Mientras que el step 3, 4 y 5, la base ya es el corticoide, ya no es tanto el que calma el síntoma. ¿Me dejo entender? ¿Ok? ¿Estamos bien? Pero en ninguno de los casos se deja usar corticoides. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Doctor, pero si un paciente viene menos de 3 días con los síntomas diurnos, ¿cuáles haríamos? ¿Step 1 o step 2? Mira, lo que te dice la guía es que siempre inicias con a demanda, como si fuese step 1. ¿Ok? Y luego ya le vas subiendo y de acuerdo a la necesidad de fármaco, lo puedes catalogar como step 2. Pero en realidad, a la vida práctica, tanto step 1 como step 2 lo puedes manejar igual. ¿Cuándo viene la diferencia? Cuando es en niños. Porque en niños, ¿cuál es el problema? Que no puedes usar corticoides inhalados. Y es por eso en niños si tienes un step 1 bien caracterizado y un step 2 bien caracterizado. Pero debido a que esta es una clase de fármaco, que es una clase de terapéutica, ¿ok? Yo no voy a hablar de niños. ¿Ok? Y personalmente yo no les voy a preguntar nada de niños. ¿Ok? Sí. Porque ya sufrirán con eso cuando lleguen en pediatría. Van a ver que el comemoco es toda una jarana para dar. Lo mejor que te puede pasar con un niño es que pese más de 50 kilos. ¿Por qué? Porque a partir de 50 kilos ya le puede dar dosis de adulto. Pues. Ya tienes que pensar más. Doctor, ¿cuál sería el corticoide inhalado? Puedes escoger cualquiera de los tres. ¿Cuáles son los que tienen tres? ¿Cuáles son los tres que tienes disponibles? Fluticasona. Fluticasona, beclometasona y budesonida. ¿Ok? Que dependiendo de la guía que tú leas, ¿ok? Por ejemplo, los gringos, por alguna razón, prefieren más budesonida, mientras que los europeos prefieren más beclometasona. ¿Ok? En realidad la actividad no es tan diferente, pero bueno. ¿Sí? Doctor, ¿tiene que ver algo si es de acción corta y acción larga con las RAMs? Porque... No. ¿no? Lo que sí tiene que ver es la cantidad de fármaco que tú le vas a dar. Ahorita vamos a hablar de eso. Porque, ¿cuál es todos los RAMs que tienes un medicamento inhalado se tienen que dar? No necesariamente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque ¿dónde te aplicas el medicamento? En el pulmón, ¿cierto? Directamente al pulmón, ¿sí? Y tú te acordarás que el pulmón tiene una gran capacidad de ¿qué? De captación de sustancias químicas, ¿ok? Así que la mayoría, el 90-99% se queda en el pulmón. Y entonces, por lógica, ¿qué pacientes te van a presentar más complicaciones? Los que reciban de dosis media para arriba. ¿Eso qué quiere decir? Step 3, Step 4, perdón, Step 4 y Step 5. ¿Ok? Esto que está a la derecha, esto que está acá, ¿sí? Este es el track 2. ¿Ok? Igual denle una chequeada al track 2 porque les pueden preguntar. ¿Ok? No es lo más recomendado, pero se puede adecuar a ciertas realidades. ¿Ok? Que gracias al cielo no es la nuestra. ¿Ok? Porque acá en Perusalén ya podemos dar track 1 sin ningún problema. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el Estado te garantiza que tengas corticoides inhalados y que tengas corticoides de larga acción. Perdón, que tengas betagonistas de larga acción.
cosa que no puede pasar en todos los países. Y si no te garantiza eso el Estado, tienes que empezar con el track 2, que inicias con SABA, ¿sí? A la old school, que le das al inicio al paciente solo salbutamol y luego recién le inicias corticoides y así sucesivamente. ¿Ok? Doctor, el formoterol es el que se le conoce como LABAS. Sí, claro. Sí, ¿no? Por eso está en la cabeza, ¿no? Es más, si te das cuenta, la guía ni siquiera te menciona otro fármaco. Pero en realidad, una de las críticas a esta guía es que dicen, ¿sí?, que esto es solo porque el principal fabricante de fármacos en Estados Unidos solo trabaja con formoterol. Y por coincidentemente es el principal auspiciador de la Gina. Qué bendición. Eso no entendía eso. ¿Ok? Mira, Estaba viendo videos en YouTube. y acá está la diferencia. En el track 2 sí tienes bien diferenciado lo que es el step 1 y el step 2. En cambio acá, sí, tratas el step 1 y el step 2 básicamente de iguales. ¿Ok? ¿Dónde se hace la única diferencia en el track 1 entre el step 1 y el step 2? En niños. ¿Ok? Más que nada por el tema de que no puedes dar corticoides así por así. ¿Ok? Acá está, mira. ¿Sí? Si quieres verlo así. ¿Ok? ¿Cuándo se hace la reevaluación, doctor? Primero se hace al mes. Si el paciente va ok, a los 3 meses. Si al mes el paciente está yendo pésimo, ya le cambias y le subes. ¿Ok? O también, si es que el paciente está yendo de maravilla, pero ha tenido una exacerbación del asma en cualquiera de los steps, la guía que te dice, no hay forma, tienes que seguir subiendo. ¿Ok? ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que mi paciente, ¿sí?, al primer mes, chévere, ya no tiene síntomas prácticamente. ¿Ok? Ay, perdón. Pero imagínate que al día 32, o sea, al segundo mes, el paciente se le cierra el pecho y tiene que ir a emergencia. ¿Qué tengo que hacer? Subir steps. ¿Ok? Y la guía también te hace algo bastante importante sobre el tema de educación. ¿Ok? ¿En base a qué? A que si tú no sabes cómo usar un inhalador, ¿cómo puedes decirle al paciente que use? ¿Ok? Por ejemplo, lo ideal sería que usen la aerocámara, ¿cierto? Pero ¿qué tengo que hacer antes de usar la aerocámara? No me digan lavarla, por favor, porque nunca se lava, por cierto. Se puede lavar la boquilla, pero la aerocámara no como tal. Acuérdate que es plástico, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? Tapas la boquilla, pones el inhalador y vas a hacer 20 puff. ¿Para qué? Porque tú sabes que es polvo químico, ¿cierto? Y el polvo químico se va a acumular en las paredes de este recipiente. ¿Para qué? Para que cuando tú hagas un puff no se pierda tanto. ¿Por qué? Porque ya va a haber una capita de polvo. En cambio, si es que tú lo abres recién y usas un puff, ¿va a llegar toda la cantidad de fármaco que tú quieres? Por eso. ¿Ok? ¿Y qué más le vas a decir al paciente? Que bote todo el aire, que se ponga la mascarilla herméticamente cerrada y recién haga los puffs necesarios. ¿Para qué? Para que haga y entre todo el aire. ¿Ok? Y también, ¿qué te dice? Que el paciente, ya sea que ha venido por consultorio o ha venido por emergencia, ¿ok? El paciente tiene que llevarse, creo que ahí te dan dentro de los anexos un formato, ¿ok? ¿Qué dice ese formato? Es más, te habla de que de aquí a unos años va a ser una aplicación. ¿Para qué? Porque el paciente no te va a decir yo estoy en step 1, en step 2, en step 3 o en step 4, ¿cierto? Pero si el paciente tiene una información, un papelito que diga, oye, yo estoy recibiendo esto, ¿tú qué vas a hacer? Puedes escalar o puedes desescalar en el tratamiento. Y es bastante importante. ¿Ok? ¿Sí? Eso es lo que te dice la guía. El tema de educación del paciente. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Una cosa más. ¿Qué pasa si mi paciente no le va bien acá? Va a subir, ¿cierto? No le va bien acá. Va a subir. Y si no le va bien acá, ¿qué vamos a hacer? Pasar al step 5. Pero antes de pasar al step 5, en donde le vas a poner todas las cremas, como le digo yo, ¿ok? Porque vas a usar anticuerpos monoclonales inclusive, ¿qué tienes que hacer? Tienes que hacerle un estudio fenotípico del asma, ver contra qué te estás enfrentando. Y ahorita vamos a ver los alcances de la guía con respecto a esto, ¿ok? ¿Sí? Si es un asma tipo 1, si es un asma tipo 2, o también descartar otras enfermedades del pulmón que podrían estar subyacentes a la enfermedad, y es por eso que no mejora tu paciente. Porque imagínate, no sé, que el paciente tiene una tuberculosis,
¿ok? Y tú le das anticuerpos monoclonales, le das a bajar las defensas y lo vas a terminar matando, ¿ok? Eso es muy importantísimo antes de empezar el step 5. Inclusive si el paciente ha tenido una emergencia, antes de darle de alta tienes que hacerle todos los screenings, ¿ok? ¿Cuál es el problema? Que acá en Jerusalén no podemos hacer eso, ¿ok? Porque alergólogos creo que tenemos 3 o 4 en todo el Perú, ¿ok? Y acá te dice eso, tal cual. ¿Qué dice? Referir para fenotipo de la enfermedad, ¿ok? Altas dosis, ¿sí? De intercorticoides inhalados más formoterol y le agregas más o menos ¿qué cosa? Anti-IgE, anti-interleuquina 5, receptor de interleuquina 5, ¿ok? Que son básicamente ¿qué cosa? Anticuerpos monoclonales. Ok, tengo aquí algunos apuntes porque ya revisé la guía. ¿Y en Perú hay anticuerpos monoclonales? Sí, sí, claro. ¿Cuál es el anticuerpo? En la clínica, cuando yo estaba en la época del COVID, ¿sí? Había gente con la que traté con trastuzumab, obviamente de la mano con el internista y el hombre, y con rituximab también, y les fue de maravilla. Ok. Pero hemos hablado de un paciente de consultorio, ¿cierto? Ok. Les voy a dar algunos alcances de cómo se tipifica un paciente, ok, que viene por emergencia. Ok, ¿qué es lo primero que tienes que hacer en un paciente que llega por emergencia? Lo que te enseñaron en primeros auxilios. ¿Y qué te enseñaron en primeros auxilios? El ABCD, ¿cierto? No necesariamente reanimar. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque el asma, si se presenta como otro accidente, ya te dije hace un momento que el paciente se va a morir, ¿cierto? ¿Sí? ¿Serviría de algo que le estés dando salbutamol, que le estés poniendo oxígeno? ¿No? ¿Cierto? Ese paciente tiene que pasar de frente a UCI. Pasa por la unidad de trauma shock, lo estabilizas lo más que puedes y lo mandas a UCI. ¿Ok? Ojo, ¿ah? Y los otros pacientes que quedan que no son para UCI, ¿cómo lo vas a tipificar? ¿Como asma leve, moderado o como asma grave? ¿Ok? ¿Qué características tiene un paciente leve, moderado? Primero, el paciente, ¿ok?, no va a llegar agitado. Su frecuencia respiratoria va a ser menor de 30. Su frecuencia cardíaca menor a 120. ¿Ok? ¿Qué más te dice la guía? Si es que tienes para hacerle un flujo respiratorio forzado, un pico respiratorio forzado, ¿ok?, tiene que salirte más del 50%. ¿Ok? Y el paciente, lo más importante dentro de la evaluación, te puede hablar frases. ¿Eso qué quiere decir? Que te puede mencionar más de 5 palabras sin cortar, antes de cortarse. ¿Okay? Por ejemplo, tú le vas a preguntar, ¿dónde vives? ¿Y qué te va a decir? Yo vivo acá cerca en la campiña de Chorrillos, doctor. ¿Ok? Ese es un paciente leve o moderado. Pasemos acá entonces. Y el paciente grave ya no te va a hablar en frases, pues. ¿Qué te va a decir? 2 o 3 palabras y se va a cansar. ¿Ok? Es más, lo que dice la guía, ¿sí?, es que el paciente solo dice palabras. ¿Sí? Te va a responder, tú le vas a preguntar ¿cómo te llamas? Y te va a decir, Pedro. Este paciente ya viene agitado, su frecuencia respiratoria ya viene con más de 30, su frecuencia cardíaca ya viene más de 120. ¿Okay? Este paciente ya va a necesitar oxígeno, porque su saturación de oxígeno va a venir menos de 90. ¿Ok? Y su pico expiratorio forzado, en caso de que tengas ahí el aparato, va a ser menor a 50%. ¿Okay? ¿Y qué le vas a dar a este paciente? ¿Le vas a dar lava o saba? ¿Saba? Aquí sí la indicación es saba. ¿Ok? ¿Y cómo le vas a dar, doctor? Acuérdate que se da 4 a 10 puff, ¿ok?, cada 20 minutos. La guía que te dice, si es que el paciente tú lo has catalogado como grave, ahí sí puedes iniciar ¿qué cosa? Corticoides sistémicos. ¿Cuál es la cabeza? Hidrocortisona. Ojo, que no se usa para pacientes leves moderados, ¿no? ¿Ok? Y obviamente, como tú sabrás, ¿ok?, ¿qué voy a tener que regular en mi paciente? ¿Qué te voy a tener que tomar? ¿Qué exámenes voy a tener que tomarles para tener en cuenta?
Si le doy salbutamol, ¿cuáles son los RAMs del salbutamol? Hola. Arritmias. ¿Cuáles son los RAMs del salbutamol? Aumentar la presión. Ok, hace taquicardia, ¿cierto? Ok, ¿qué más? Temblores. Ok, ¿y qué más? Baja el potasio. Pues. Y ahora sí voy a tomar lo que tú dijiste. Y mira, ¿qué es lo que hace normalmente cuando baja el potasio? ¿Qué es lo que hace el potasio cuando baja? Hace que el corazón lata más lento, ¿cierto? Pero ¿qué estás haciendo con el beta-2 agonista? Que lata más rápido. Esa discrepancia, ¿ok?, entre si el corazón tiene que acelerarse o ir más lento, es lo que genera las arritmias. ¿Ok? Acuérdate que la hipocalemia per se también es arritmogénico. ¿Ok? De todos los beta-2 agonistas, los de acción corta son los que tienen más RAMs. ¿Ok? Y hablando de RAMs, ¿cuáles serían los RAMs de los corticoides? Disfonía. Acuérdate que primero los más frecuentes son locales. Entonces, ¿qué pasa si es que yo recibo corticoides por la boca? Las defensas de mi boca van a bajar. ¿Y cómo se evidencia eso? Candidiasis oral. Candidiasis, ¿cierto? Porque tú sabes que la candida es un hongo oportuno. Pero ojo, que es candidiasis oral a la cabeza y luego recién un poquito menos frecuente la candidiasis esofágica. Porque acuérdate que la candidiasis esofágica es casi característico ¿de quién? ¿De qué pacientes? De los pacientes con VIH, inmunosuprimidos. ¿Ok? ¿Ustedes saben qué es el Muger? ¿El Muger? Cuando los pacientes inmunosuprimidos, ¿ok?, les da candidiasis, se forma en su boca, así como lo que le ponen encima a tu vaina en Starbucks, ¿sí? Y tú coges una paleta, obviamente con guantes, ¿sí?, un bajalenguas, y lo limpias y te sale así como un chantilly. Ese es el Muger. Y si es que es con VIH, mejor todavía porque tienes el esófago y lo rapas. Una de las pocas cosas divertidas en el internet. Ok. ¿Hasta aquí está muy bien? Doctor, ¿y SABA es para asma leve o asma grave? O Para los dos. La columna vertebral del tratamiento es SABA. Más o menos oxígeno, más o menos corticoides. Ojo, hace mucho tiempo, ¿ok?, se creía que había mayor ventaja entre dar el medicamento por nebulización o con PAF. ¿Ok? Ya se ha demostrado que es lo mismo. ¿Ok? Solo que ahora en Perú se prefiere la nebulización. ¿Por qué? Porque el paciente no jode, pues. Porque lo vas a tener ahí sentado durante 1 hora, ¿sí?, mientras recibe su... En cambio, si es que se da el salbutamol, ¿qué va a decir? Doctor, no me pasa. ¿Sí? Va a querer que se le solucione sus problemas en menos de 3 minutos. ¿Ok? Pero la evidencia dice que es lo mismo. ¿Ok? En niños ya, pues, o sea, me imagino que no le vas a estar haciendo PAF y no vas a absorber la misma cantidad de fármaco, pero en adultos es lo mismo. Pero lo que sí te dice la guía es con aerocámara. Y previamente habiendo hecho lo que ya les indiqué. ¿Ok? Doctor, y también hay salbutamol endovenoso, ¿no? Sí, claro. ¿Ok? Y le puedes dar salbutamol endovenoso. Pero tú entenderás que así como los corticoides sistémicos presentan más RAMs, el salbutamol endovenoso también presentará más RAMs. Y al paciente que tú consideres darle salbutamol endovenoso, ¿ok?, sí o sí tienes que hacer ¿qué cosa? A ese sí le tienes que tomar el potasio. ¿Sí? ¿Y la glucosa también, doctor? También, pero no tanto. Hasta aquí, ¿alguna duda, consulta? ¿Algo que no les haya quedado claro? ¿Cuándo es preferido dar salbutamol endovenoso? Según tu comodidad, según la disponibilidad de tu hospital y según lo que pueda pagar tu paciente. ¿Dónde genera más RAMs? O imagínate
que la vía aérea, no sé, pues está llena de moho, pues el paciente tiene una vía aérea complicada, hueso obeso, ya, pues primero que es lo pinches. Ok. Hasta aquí, doctores, ¿alguna consulta, duda? Por favor, lo que sí les voy a pedir es que le den una chequeada al TRAP 2, ¿ok? Que está ahí abajo, ¿ok? Y también le den una chequeada, por favor, a la guía de la GEMA, ¿ok? Que es la guía española, ¿ok? ¿Cuál es la diferencia? Que la guía española tiene Step 6, ¿ok? Que es básicamente lo del Step 5, ¿ok? Y ahora sí, por favor, apunten que tengo algunas cosas importantes que he encontrado en la guía, que no la van a ver así nada más. ¿Ok? ¿Se acuerdan que en el Step 5 les dije que teníamos que establecer el fenotipo del paciente? ¿Ok? Adicionalmente a establecer el fenotipo, le vas a hacer un lavado bronquianular y vas a contar cuántos eosinófilos hay en en el paciente. ¿Ok? ¿Y cuáles son los puntos de corte? Menos de 150, de 150 a 300 y más de 300. ¿Ok? ¿Hasta ahí está muy bien? De nuevo, reconteo de eosinófilos, ¿ok? Vas a dividirlos en los pacientes que tienen menos de 150, de 150 a 300 y más de 300. ¿Hasta ahí está muy bien? ¿Ok? ¿Qué más te dice la guía? ¿Ok? Si es que el paciente, ¿ok?, tiene todos esos criterios, siendo tipificado como asma tipo 2, ¿ok?, y el paciente tiene antecedentes de hacer bastantes alergias o tiene algún alérgeno conocido, ¿ok?, pasa, si es que tiene más de 300, a la cabeza omalizumab. ¿Ok? ¿Cómo? Omalizumab. ¿Ok? Ahí puedes usar Omali, Mepo o Reslizumab, cualquiera de esos tres. ¿Ok? Si es que el paciente tiene de 150 a 300, ¿ok?, ya no tienes tanta facilidad. Tienes Omalizumab y Mepolizumab nada más. Y si el paciente tiene menos de 150, solo puedes dar Omalizumab. Para todo eso omalizumab. Acuérdate que mientras menos recuento de leucocitos tengas en pacientes alérgicos, menos opciones tienes. Y mientras más opciones tienes. ¿Ok? Doctor, y si el paciente no tiene alergia, ahí es mucho más fácil. A todos les das dupilumab. ¿Cómo dijo? Si es que el paciente, ¿ok?, en cualquiera de los tres estadios, de 150 a 300 o más de 300, no tiene alergia, ¿ok?, les das mepolizumab. Mepolizumab. Sí. Mepolizumab. Mepolizumab. Doctor, el Prosumiflas, ¿cuándo se usa? Prosumiflas, tal vez. Eso es para bronquitis en el poco. ¿Ok? Y te dice la guía, si es que el paciente, ¿ok?, no tiene alergias, es tipo 2, ¿ok?, y tiene recuento de leucocitos menos de 150, tu única opción es dupilumab. Recontado eosinófilos. De nuevo, si el paciente es asma tipo 2, sin alergia y con recuento menor a 150, la única opción es dupilumab. Pero no había dicho que sin alergia y a cualquier estadio está el mepolizumab. No, por eso te estoy diciendo hincapié que le puedes agregar a este paciente en específico dupilumab. ¿Ok? Y si el paciente es tipificado como asma, que no es tipo 2, ¿ok?, o cualquier tipo de asma, ¿ok?, en ese paciente puedes usar acitromicina, ¿ok?, ¿y qué dice acá? Ah, tezepelumab. Tezepelumab. ¿Ok?
De ahí lo más probable que te pregunte es el omalizumab, que es el más conocido de todos. El Resli también puede ser la segunda opción de pregunta. Resli-sumab. ¿Cuál es? Espera. Eso es para el que está en mayoría de ciencias, ¿verdad? Ojo, que antes la guía te decía, así como está, dale todo nada más. Ahora ya tiene ciertos criterios para dar ciertos fármacos. Lo que yo les recomendaría es, si en el examen les viene un caso de asma, ¿ok? Salvo que sepan bien y tengan todos los datos que te diga el paciente, no contraindiques, ni contraindiques relativamente, ni indiques anticuerpos monoclonales, porque vas a ver que es bastante complejo, ¿sí? Y te la vas a jugar un punto innecesariamente, ¿sí? Salvo que el caso clínico te diga un paciente con STEP 5, ¿ok? Que te vengan los recuentos de eosinófilos y qué tipo de asma es, recién puedes dar anticuerpos monoclonales así como tal, ¿cierto? ¿Ok? Por ejemplo, la fácil. No aconsejen qué cosa. ¿Qué no se aconseja a un paciente con asma? Betoblox. AINES, pues. O Betablox también. No estoy diciendo contraindicación. Estoy hablando de no aconsejar. Ahora sí ya saben la diferencia, ¿cierto? Espero que sí. Porque acuérdense que los AINES no es que estén contraindicados en un paciente con asma. Puede desencadenar más crisis, pero no están contraindicados. ¿Sí? No es que le des un AINE y se muera el paciente. Esa es una contraindicación, ¿cierto? ¿Ok? ¿Algo contraindicaciones? O sea, muy... El Roflumilas, en caso de POC, no es solo para bronquiolitis crónica, ¿no? Sino también... Bronquitis, no bronquiolitis. Lo había leído como bronquiolitis. Ya. Ok. ¿Qué más? La GEMA, ¿ok? La guía de la GEMA no los caracteriza como paciente leve moderado, sino paciente leve / moderado, o sea, son dos pacientes distintos. ¿Okay? Cosas más, cosas menos en verdad, pero sí, yo creo que con que sepan una de las dos, para mí es suficiente. Pero igual, o sea, para fines de fármaco, o sea, eso es para la vida, pero para fines de fármaco denle una chequeada a los dos. ¿Ok? ¿Qué más? Ok, a este paciente del STEP 5 que tú le metes todas las cremas, también puedes considerar, ok, a diferencia del STEP 4, agregarle Safilucas o Monterlucas, ¿no? Al paciente de STEP 5, como te dije que le metes todas las cremas, ¿sí? Dependiendo de que no tenga ninguna contraindicación, le puedes dar Safilucas o Monterlucas. Ojo, que si no tiene contraindicaciones, por ejemplo, ¿qué tienes que tener en cuenta antes de dar Monterlucas y Safilucas? Que el paciente no tenga trastornos psiquiátricos, ¿ok? Porque se ha demostrado que Safilucas y Monterlucas, ¿ok? Pueden generar trastornos psiquiátricos. ¿Diría contraindicación o no aconsejaría? Si es que el paciente... Te diría que la pienses, ¿por qué? Porque ahí tendrías que ver qué casos específicos se usa y qué casos específicos no se usa del Safilucas y Monterlucas. Pero ponlo así si quieres, ¿ok? Lo indicarías porque podría presentar costo-beneficio. ¿Okay? Si el paciente tiene contraindicación de todo y no tienes nada más que darle, puedes usar Safilucas. Pero normalmente Safilucas y Monterlucas más te preguntan, más que el tratamiento, cuál es el mecanismo de acción, qué es lo que hace, ¿ok? Que obviamente es mucho más grande de lo que les he explicado, así que van a coger su Goodman y lo van a leer, ¿cierto? ¿Ok? ¿Listo? Es lo que no entiendo. Eso ha sido todo, nos vemos, Se cuídense. supone que viene inconsciente. ¿Cómo lo hacen? O sea, no se entiende que sea Iba a decir, nos vemos la próxima semana, pero nos vemos en 20 minutos.